La preparación física de Priyanka Chopra Jonas para el papel de Herschel Boden constituye uno de los capítulos más reveladores de la historia de producción del film. La actriz confesó a Time Out que nunca había trabajado con espadas antes de este proyecto, lo que la obligó a someterse a un régimen de entrenamiento particularmente exigente y concentrado. El coordinador de especialistas Rob Alonso, veterano de la franquicia Piratas del Caribe, fue contratado específicamente para diseñar un sistema de combate que integrara distintos estilos históricos de esgrima. La tradición caribeña del machete, la técnica naval británica y formas más rudimentarias de defensa cuerpo a cuerpo. La doble de acción Anissa Hibbs completó el equipo de soporte físico durante los 2 meses y medio de rodaje a razón de 6 días semanales en Australia. Lo más notable del proceso de entrenamiento es su condición de simultaneidad con otros compromisos profesionales. Chopra Jonas llegó al rodaje de The Bluff apenas 2 semanas después de terminar el The Heads of State, la comedia de acción protagonizada junto a Idris Elba y John Cena, donde interpretaba a una agente del MI6. Durante ese rodaje previo aprovechaba los intervalos de 20 minutos entre tomas para practicar esgrima, construyendo una memoria muscular básica que después el entrenamiento intensivo en Australia convirtió en destreza visible. Las consecuencias físicas del esfuerzo fueron considerables. La actriz describió su rutina de recuperación con una precisión casi clínica. Baños de magnesio, árnica en los hematomas, antibióticos para las heridas abiertas y agua caliente para los pies al final de cada jornada. La motivación emocional que Chopra Jonas declaró como norte magnético de su trabajo tiene un anclaje personal que la producción supo capitalizar. Cuando leyó el guión por primera vez, su hija Malti Mary tenía apenas 2 años de edad, y la pregunta que el relato le planteó no fue una pregunta dramática sino existencial. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para proteger a tus hijos? Su respuesta a Time Out, formulada primero en inglés y luego en hindi, Maike Ermachadungi, equivalente a Seré la tormenta, define con precisión la naturaleza de su aproximación al personaje. No es una actuación calculada desde la distancia artística, es una proyección de un instinto que ella reconocía como genuino. Su hija estuvo presente durante parte del rodaje en Queensland, y su marido, el músico Nick Jonas, viajó a Australia en varios momentos para ofrecer apoyo moral. Frank E. Flowers situó The Bluff en una genealogía de referentes que sorprendió a parte de la prensa especializada por su heterodoxia. Junto a las influencias ya conocidas, el director declaró a Time Out que concebía el film en la tradición de Perros de Paja de Sam Peckinpah, la película de 1971 donde un intelectual pacifista se ve forzado a defender su hogar con una violencia que él mismo desconocía en sí mismo. La referencia es más perturbadora que halagadora. Peckinpah construyó Perros de Paja como exploración del umbral entre la civilización y la barbarie, de la capa delgada que separa al hombre social del animal territorial. Que Flowers aplique ese modelo a una protagonista femenina y caribeña multiplica la provocación. La violencia de Herschel no es la revelación de una naturaleza primitiva sino la recuperación de una herramienta que la sociedad le había exigido que enterrase. La comparación que Flowers estableció con mayor consistencia en sus entrevistas fue la de Herschel con Will Manny, el personaje de Clint Eastwood en Sin Perdón, 1992. Es una granjera en el campo, dijo el director a Time Out. No está orgullosa de su pasado complejo y oscuro. Cuando llega el peligro, lo único que quiere es alejarse de él, pero no la dejan. Así que tiene que ser más visceral. Esta alineación con la tradición del western crepuscular, donde el héroe viejo regresa a una violencia que creía superada, es semánticamente precisa pero también reveladora de los límites del proyecto. El arco de Sin Perdón es trágico y profundamente amoral. El de The Bluff, aunque oscuro, mantiene la estructura redentora del thriller familiar. La tensión entre esas dos posibilidades es el espacio donde la película vive. Antes del lanzamiento global en Prime Video, la producción organizó 2 pases especiales en las propias Islas Caimán que constituyeron eventos culturales de consideración local. La primera proyección se celebró en Pedro's Castle en Gran Caimán, fortaleza construida en 1780 que ya era una estructura histórica en la época en que transcurre el relato, y la segunda tuvo lugar en Cayman Brac, la isla que sirve como escenario de la película y cuyo público incluía casi con seguridad a descendientes de las primeras familias mencionadas en la ficción. La recepción de estas proyecciones fue, según el Cayman News Service, de notable entusiasmo,
con el film elogiado tanto por su valor de entretenimiento como por su contribución a la visibilidad internacional del archipiélago. Entre los detalles históricos que los críticos locales señalaron como guiños deliberados al espectador informado, el más llamativo es el del barco anclado en el pequeño puerto de la colonia, bautizado Kirkconnell en el film. En la historia real de Cayman Brac, alrededor del periodo en que transcurre la historia, un inmigrante llamado William Kirkconnell construyó el primer bergantín de la isla, y su familia se convirtió en una de las más influyentes del archipiélago. Este tipo de detalle, verificable para quien conoce la historia local pero completamente transparente para el espectador internacional, opera como uno de los múltiples niveles de autenticidad histórica que Flowers sembró en la textura del film. Es la diferencia entre una película que usa el Caribe como escenario y una que lo habita. La recepción de audiencia en las primeras horas de disponibilidad en Prime Video superó las expectativas de la plataforma. Pocas horas después del lanzamiento el 25 de febrero de 2026, The Bluff alcanzó el primer puesto en el ranking global de Prime Video, con una puntuación de audiencia en Rotten Tomatoes del 77%, significativamente por encima del 68% de los críticos. Esta brecha de 9 puntos entre la valoración profesional y la popular es característica de los thrillers de acción que priorizan la eficacia emocional sobre la ambición formal. El público que busca entretenimiento físicamente intenso con un personaje femenino con el que identificarse encontró exactamente lo que buscaba, mientras que la crítica que evalúa rigor narrativo e innovación formal encontró las carencias más visibles. La posición número 1 global confirma el alcance del film en mercados que el cine de piratas convencional raramente penetra con esta intensidad, particularmente en Asia del Sur. La subversión política más deliberada del film, que el crítico de Flickering Myth identificó como uno de sus gestos más interesantes, es la inversión de la figura del pirata respecto al imaginario popular. Mientras la franquicia Piratas del Caribe ha pasado 2 décadas construyendo piratas como figuras de libertad, hedonismo y anticonvencionalismo simpático, The Bluff abre explícitamente con el texto la era de los piratas en el mar caribeño está muriendo y presenta a los agresores como lo que históricamente fueron. Propietarios de esclavos, colonizadores, agentes de una economía de extracción violenta. Connor y su tripulación no son aventureros románticos, son el brazo armado de un sistema de explotación que el siglo XIX estaba intentando regular. Kersel, quien también formó parte de ese sistema en el pasado, lo enfrenta ahora desde el lado de los que defienden su comunidad, genera una tensión moral que el film nunca resuelve del todo y que es, precisamente por eso, su dimensión política más honesta. El personaje del pastor Bradley, interpretado por David Fili presente en la secuencia del asedio como representante de la comunidad civil, produce el intercambio de diálogo más celebrado del film entre una parte de la crítica. Cuando el pastor observa que con la fe, todo es posible, Hercel le entrega un arma y responde: «Ahora tiene usted fe y un trabuco». Esta línea, señalada por rogerebert.com como un chiste bastante bueno aunque insuficiente para sostener la construcción del personaje, concentra la filosofía práctica que el film propone. La fe es necesaria pero no suficiente. La acción, incluso la acción violenta, es el complemento que la realidad exige. El pastor Bradley funciona también como representante de esa comunidad de Cayman Brac que el film hace desaparecer durante el asedio, y su breve regreso al final sugiere que la comunidad sobrevivió no a pesar de la violencia de Hercel sino gracias a ella. Joe Ballarini, CEO guionista del film junto a Frank E. Flowers, aporta a la escritura una experiencia particular que complementa la visión del director. Ballarini ha desarrollado su carrera en el cruce entre el thriller juvenil y el horror de supervivencia, con una serie de novelas y adaptaciones que privilegian la mecánica del peligro físico sobre el desarrollo psicológico sostenido. Su presencia en el proyecto explica tanto la eficacia táctica de las secuencias de acción, la forma en que cada objeto del entorno doméstico se convierte en herramienta de supervivencia con una lógica casi de videojuego, como la tendencia a la telegrafización del pasado emocional de los personajes que varios críticos han señalado como la debilidad principal del guión. La colaboración entre un cineasta de vocación cultural y un especialista en mecánica de thriller produce una película que funciona mejor en sus secuencias físicas que en sus momentos de exposición emocional. Purple Pebble Pictures, la productora de Priyanka Chopra Jonas, tiene en The Bluff su primera gran apuesta en el mercado del cine de acción global, y su implicación en el proyecto va más allá de la presencia de la actriz en el reparto. La compañía,
fundada por Chopra Jonas con una misión explícita de promover historias del sur global y de voces subrepresentadas, encontró en la propuesta de Flowers una convergencia entre ambición comercial y responsabilidad representacional. El hecho de que Chopra Jonas figure simultáneamente como actriz principal, productora ejecutiva y, a través de su compañía, como uno de los pilares de la financiación del proyecto, le otorga un control creativo inusual en una producción de esta escala. Esta posición múltiple explica también la personalización de ciertos detalles, como la inscripción en Malayalam en el cuerpo de Connor, que conecta con la herencia familiar de la actriz a través de su abuela materna, originaria de Kerala. La frase que el tráiler oficial convirtió en gancho publicitario principal del film, "This only ends with the sun soaked in blood", es en sí misma un compendio de las ambiciones del proyecto. La imagen es concreta y caribeña. La arena impregnada de sangre bajo el sol de Cayman Brac, un final que no puede ser limpio ni incruento. Pero la formulación tiene también un eco de inevitabilidad trágica que remite a los grandes thrillers de venganza del cine clásico, donde la violencia no es una opción entre varias sino el único lenguaje que ciertas situaciones admiten. Que esa frase la pronuncie una mujer, y que en el film esa promesa se cumpla con una literalidad brutal, convierte el eslogan en declaración de intenciones estéticas y filosóficas a un tiempo. La estructura del tercer acto, que algunos críticos han calificado de excesivamente mecánica, revela en un análisis más detenido una geometría emocional de considerable precisión. La mayor parte de los hombres de Connor caen en las trampas que Ercel ha instalado en el sistema de cuevas, un final que evoca los mecanismos del thriller de supervivencia moderno pero que en su contexto histórico tiene resonancias con las tácticas de guerrilla documentadas en las resistencias caribeñas del periodo. El duelo final en lo alto del acantilado culmina con la muerte de Connor no mediante un golpe de acción espectacular sino mediante lo que el análisis de Mabumbe describe como una oportunidad táctica. Ercel no derrota a Connor en el pico de su potencia sino en el momento en que él ya ha perdido el control emocional que lo definía. El oro, motivo detonante de toda la acción, queda parcialmente sin revelar. El hijo Isaac descubre una reserva adicional oculta bajo el suelo de una embarcación, un detalle que cierra el relato con una nota de continuidad material tan discreta como significativa. La muerte de Th. Bodden en el transcurso del asedio constituye la decisión narrativa más arriesgada del film y la que determina en mayor medida el tono de su desenlace. La eliminación del marido, el único personaje que amó a Ercel sin conocer su historia completa, convierte la victoria de la protagonista en un triunfo que viene envuelto en pérdida irreparable. Con Th. muerto, la pregunta de si el amor podría sobrevivir al conocimiento completo de la otra persona queda sin respuesta posible, lo que es dramáticamente más honesto que la alternativa del reencuentro reconciliador. Esta elección, que algunos espectadores han interpretado como innecesariamente cruel y otros como la única consecuencia lógica de una narrativa que nunca prometió happy endings convencionales, define el carácter del film mejor que cualquier secuencia de acción. The Bluff es, en última instancia, una historia sobre lo que se pierde cuando se decide sobrevivir a cualquier precio. El año 2026 llega cargado de una ansiedad cultural que las pantallas de streaming han sabido capitalizar con astucia. Tras la pandemia global, el público anglosajón reafirmó su apetito por narraciones de supervivencia física, de cuerpos sometidos a prueba en entornos hostiles, de personas corrientes que descubren en sí mismas reservas de violencia que la civilización había suprimido pero no erradicado. Amazon Prime Video, al apostar por The Bluff como uno de sus grandes lanzamientos globales de ese año, responde a esa sed con una propuesta que disfraza de aventura de época lo que en el fondo es una meditación sobre identidad, redención y el precio que las mujeres pagan por reinventarse. La elección del siglo XIX caribeño como escenario no es inocente. Es un momento liminar en el que el orden pirata estaba siendo desplazado por estructuras coloniales más rígidas, lo que otorga a la historia una resonancia alegórica con los debates contemporáneos sobre poder y marginalidad. El 2026 también es el año en que las plataformas de streaming compiten ferozmente por contenidos que puedan penetrar simultáneamente en más de 240 territorios sin fricciones culturales excesivas. The Bluff se lanza globalmente el 25 de febrero de 2026, aprovechando la fórmula que Amazon perfeccionó con la saga Extraction. Acción visceral, protagonista de dimensión internacional, producción de alto presupuesto estimado en torno a los $48 millones, y una base emocional suficientemente universal para trascender fronteras lingüísticas.
La decisión de estrenar primero en el TCL Chinese Theatre de Hollywood el 17 de febrero de 2026, antes del lanzamiento en plataforma, subraya el deseo de otorgar al film cierta legitimidad cinematográfica, un aura de acontecimiento que el formato de estreno exclusivo en streaming suele erosionar. Las tensiones sociales que alimentan The Bluff van más allá del espectáculo. A mediados de la década de 2020, el debate sobre la representación femenina en los géneros de acción ha madurado hasta convertirse en una exigencia articulada. Ya no basta con sustituir al héroe masculino por una actriz, el público espera que esa sustitución traiga consigo una lógica narrativa diferente, una corporalidad distinta, una forma de habitar el peligro que no replique simplemente los códigos del machismo de acción. The Bluff intenta responder a esa demanda situando a su heroína en un contexto de violencia doméstica extendida, donde el hogar se convierte en campo de batalla y la maternidad en motor de la violencia más extrema. Este desplazamiento semántico, de la conquista exterior al asedio del hogar, reorienta el género de forma significativa. El trasfondo filosófico del proyecto hunde sus raíces en preguntas que el cine de aventuras raramente formula con honestidad. ¿Puede una persona reescribirse a sí misma? ¿O la violencia que ha ejercido en el pasado la define para siempre, a los ojos de los demás y a sus propios ojos? La piratería del siglo XIX servía como metáfora políticamente ambigua. Al margen de los estados, fuera de la ley, pero también fuera de las jerarquías raciales y de género que estructuraban la sociedad colonial. Ercel Boden, conocida como Bloody Mary, encarna esa ambigüedad. Fue poderosa precisamente cuando operaba fuera de toda norma, y ahora intenta integrarse en una normalidad que la reduce. Su historia es, en cierta medida, la de cualquier mujer que ha pagado un precio altísimo por el poder y que la sociedad exige que renuncie a él en nombre de la domesticidad. Frank Eben Flowers Jr., nacido en agosto de 1979 en las Islas Caimán, ocupa en la industria cinematográfica una posición tan peculiar como simbólicamente cargada. Es uno de los poquísimos cineastas caribeños con acceso sostenido al circuito de producción de Hollywood, lo que le convierte en una suerte de embajador cultural involuntario. Su debut como director y guionista, Haven, 2004, fue la primera película rodada íntegramente en Gran Caimán, y aunque su recepción crítica fue dispar, un 15% en Rotten Tomatoes entre los críticos, el film estableció un precedente histórico para la cinematografía de las islas. Graduado en 2001 en escritura de guiones por la USC School of Cinematic Arts, Flowers pasó 2 décadas construyendo una carrera de guionista de alto perfil que incluye Metro Manila, 2013, nominada al BAFTA y seleccionada por Gran Bretaña para los Oscar, y el biopic Bob Marley. One Love, 2024, entre los 5 musicales biográficos más taquilleros de la historia. Para Flowers, The Bluff no es un encargo más. Es el regreso a la dirección tras más de 20 años y, paradójicamente, el más ambicioso de sus proyectos desde Haven. En 2021, cuando el guión comenzó a circular en la industria, el cineasta lo presentaba como el relato de un tiempo y un lugar que nunca han sido llevados a la pantalla. Las Islas Caimán en el siglo XIX. Esta premisa de reparación histórica, de devolver visibilidad a una comunidad que ha sido invisibilizada por la narrativa cinematográfica global, impregna cada decisión del proyecto. Como presidente de la Cayman Islands Film Commission y cofundador del programa Swim Free, Flowers lleva décadas invirtiendo en la cultura de su tierra natal de Bluff es, también, el gesto más grandioso de esa inversión. Entre las influencias declaradas por el director, las más reveladoras son aquellas que no pertenecen al canon del cine de piratas. Flowers ha citado explícitamente El profesional de Luc Besson, 1994, y New Jack City de Mario Van Peebles, 1991, como referencias formativas, lo que desvela su ambición de construir una película de acción con textura moral, donde la violencia deje rastros psicológicos y no se resuelva en pura coreografía. La influencia más directamente visible, sin embargo, es la saga Extraction de los hermanos Russo. El director declaró que quería llevar esa textura al siglo XIX, convirtiendo a los piratas en una fuerza de asalto más que en figuras del swashbuckling clásico. La comparación con Extraction revela también la impronta industrial del film. Ambas sagas comparten productores y un modelo de acción que privilegia la brutalidad táctica sobre la fantasía estilizada. La literatura de aventuras caribeña, de Robert Louis Stevenson a Joseph Conrad,
proporciona el vocabulario moral del film aunque Flowers lo deconstruye sistemáticamente. El pirata romántico de Stevenson, liberado por los mares de las convenciones sociales, se convierte aquí en una figura de trauma, de violencia residual que contamina el presente. Hay también ecos del cine de John Huston, particularmente de La noche del cazador en su estructura de asedio doméstico, y de la tradición del western de venganza donde el pasado siempre regresa como amenaza corporalizada. Pero la referencia más inesperada, y que el propio director ha insinuado en entrevistas, es el videojuego Assassin's Creed 4. Black Flag, cuya representación del Caribe pirata del siglo XVIII influyó en la visualización de la topografía y de las tácticas de combate. La recepción inicial de la idea dentro de la industria estuvo marcada por dos cambios estructurales que casi hunden el proyecto antes de comenzar. Cuando se anunció en febrero de 2021, Zoe Saldaña estaba unida al rol principal y Netflix era la distribuidora prevista. El abandono de Netflix supuso una reestructuración completa de la cadena de producción. Amazon MGM Studios adquirió los derechos de distribución en marzo de 2024, aportando recursos significativamente distintos y una visión de marketing diferente. La salida de Saldaña, quien en enero de 2024 fue reemplazada por Priyanka Chopra Jonas aunque permaneció como productora ejecutiva a través de Sinestar Pictures junto a sus hermanas Giselle y Mariel, generó cierta expectación en la prensa especializada sobre el alcance y la dirección artística del proyecto. La incorporación de los hermanos Anthony y Joe Russo como productores a través de su compañía Agbo, junto a su hermana Angela Russo-Stott, fue determinante para el perfil final del film. Agbo había producido la franquicia Extraction para Netflix, y su presencia garantizaba al proyecto tanto el nivel técnico como la filosofía narrativa de la acción moderna. Personajes con pasado traumático, coreografías de combate que privilegian la autenticidad táctica, una violencia que busca consecuencias físicas plausibles. La comunidad profesional recibió el proyecto con la mezcla habitual de curiosidad y escepticismo. ¿Podría Flowers, un director con un único largometraje en su historial y 20 años de ausencia tras las cámaras, manejar una producción de esta envergadura? La respuesta del film, con sus virtudes y sus limitaciones, articula esa tensión entre ambición y destreza. La arquitectura narrativa de The Bluff reposa sobre un modelo dramatúrgico que Flowers ha descrito como película de invasión doméstica en el corazón de una aventura de piratas. Esta elección estructural es más radical de lo que parece. En lugar de proponer una historia de expansión espacial, donde el héroe conquista territorios desconocidos, el film construye un relato de contracción, de defensa del espacio propio frente al intruso. El drama se concentra en un perímetro físico muy limitado, la isla de Cayman Brac y la casa familiar de los Boden, lo que dota a cada metro de terreno de un peso simbólico considerable. La heroína no persigue, resiste. Y en esa resistencia se despliega una filosofía de la acción femenina radicalmente distinta de la del action hero convencional. El guión, coescrito por Flowers y Joe Ballarini, elige la unidad de tiempo aristotélica como marco. La historia transcurre en pocas horas, lo que concentra la atención y elimina cualquier posibilidad de escapatoria geográfica o temporal. Esta compresión cronológica sitúa al film en la tradición del thriller de asedio, desde Río Bravo de Howard Hawks hasta Die Hard de John Kiernan, pero la recontextualiza en el siglo XIX caribeño con una heroína que conoce cada rincón de su territorio. La formulación clásica del héroe en su casa adquiere aquí una dimensión adicional. Ercel ha construido ese hogar precisamente para olvidar quién fue, de modo que cada rincón de la casa que defiende es también un fragmento de la identidad que trata de suprimir. El modelo de los 3 actos clásico de Hollywood se adapta con cierta rigidez, aunque con algunas variaciones interesantes en el segundo acto. La presentación inicial establece la paz engañosa de la vida de Ercel en Cayman Brac en 1846, un año que el film subraya con el título La era de los piratas en el mar caribeño está muriendo, una nota textual que funciona como premonición y como contexto histórico simultáneamente. El punto de giro viene con la llegada de Connor y su tripulación, que toma a Th. Boden como rehén y comienza a saquear la propiedad familiar. El tercer acto convierte a Ercel en cazadora, invirtiendo la dinámica del asedio e instalando el clímax en una serie de confrontaciones físicas que culminan en el duelo final entre los 12 socios. La cronología de los eventos en The Bluff es deliberadamente lineal, lo que contrasta con la complejidad del pasado que los personajes llevan consigo. No hay analepsis formales,
No hay flashbacks estructurales que interrumpan el presente de la acción. En cambio, la información sobre el pasado de Ercel y Connor se entrega mediante el diálogo, las cicatrices corporales, los objetos que ambos reconocen, los gestos que delatan una historia compartida. Esta estrategia narrativa de hacer visible el pasado a través del presente es más sofisticada de lo que la recepción crítica mayoritaria ha reconocido. En lugar de explicar el trauma, el film lo encarna. Cada vez que Ercel coge un arma, su cuerpo recuerda antes que su mente. La elección de situar la historia en 1846 tiene una precisión histórica deliberada. Es el periodo en que la piratería organizada en el Caribe estaba siendo suprimida por las potencias coloniales, especialmente Gran Bretaña, que había abolido formalmente la esclavitud en sus territorios caribeños en 1833 pero mantenía estructuras de explotación económica. Para las Islas Caimán, dependencia británica, este era un momento de transición entre dos órdenes. El viejo mundo de la piratería y el contrabando, donde la raza y el género eran categorías más fluidas, y el nuevo orden colonial burgués, que fijaba esas categorías con rigor. Ercel Boudin, como mujer mezclada de origen caribeño que fue pirata y ahora intenta ser esposa y madre, encarna esa transición en su propio cuerpo. La estructura de conflictos en The Bluff opera en tres niveles simultáneos que rara vez se separan con claridad. El conflicto exterior es el más obvio. Ercel contra Connor y su tripulación, una guerra de supervivencia con reglas del western y coreografía de action thriller contemporáneo. El conflicto interior es más interesante. Ercel contra sus propios instintos de violencia, contra la Bloody Mary que fue y que regresa sin ser invocada. Y el conflicto relacional articula la zona más emocionalmente rica del film. Entre lo que Ercel era antes de la familia y lo que ha construido con Th. Y sus hijos, entre la mujer libre y peligrosa y la mujer doméstica y protectora. Estos tres niveles no se resuelven de forma independiente, su resolución simultánea es lo que el director denominó en entrevistas la batalla por el alma de los personajes. El antagonista Connor introduce un cuarto conflicto que el film gestiona con inteligencia variable. El de la paternidad distorsionada. Connor trató a Ercel como algo suyo, como una creación a la que llamó mi Mary, una posesión que se escapó cuando eligió la familia sobre la tripulación. Su irrupción en la isla no es solo una misión de venganza o recuperación de oro. Es la reivindicación de una propiedad que cree legítima. Este conflicto de posesión masculina sobre la identidad femenina convierte a Connor en un antagonista con mayor profundidad psicológica de la que su escritura a veces permite, y Karl Urban lo interpreta con una frialdad calculada que solo cede, como señala el propio Flowers, en los momentos finales de su derrota. La evolución de los conflictos describe una inversión gradual que el director identificó con claridad. Al comienzo, Connor es táctica pura y Ercel es emoción desbordada. A medida que avanza el film, esa polaridad se invierte. Connor comienza a perder el control emocional mientras Ercel recupera la frialdad de la guerrera que fue. Este cruce, esta chiasmos de carácter, no solo resuelve los conflictos narrativos sino que plantea una pregunta filosófica incómoda. ¿Puede una persona ser completamente distinta de quien fue sin convertirse en una versión distorsionada de ese pasado? El final de The Bluff no responde del todo esta pregunta, lo que constituye tanto su mayor virtud como su mayor limitación. Los puntos de inflexión del relato están distribuidos con una regularidad casi mecánica que refleja el peso industrial del proyecto. El primer quiebre verdaderamente inesperado es la revelación de la identidad de Ercel como Bloody Mary, confirmada no por sus palabras sino por las marcas en el cuerpo de Connor, inscripciones en Malayalam, la lengua del estado de Kerala, India, que constituyen un detalle de escritura notable. La inscripción en el cuerpo del antagonista funciona como documento histórico alternativo, una forma de escritura femenina sobre el cuerpo masculino que invierte la lógica de posesión. Este detalle, que el propio Imp señala como trivia, es en realidad uno de los actos más inteligentes del guión. Las trampas narrativas que el film tiende al espectador son convencionales pero efectivas. La más hábil es la del hijo Isaac. El espectador asume que el niño está en peligro constante, lo que mantiene la tensión incluso en los momentos en que Ercel parece tener ventaja táctica. La menos lograda es la excesiva telegrafización del pasado compartido entre Ercel y Connor, que se desvela con una literalidad que elimina la ambigüedad. La naturaleza exacta de su relación,
Connor como capitán y figura de autoridad cuasi paterna sobre una joven Hercel, con todas las implicaciones de poder y violencia que eso conlleva, podría haber sido explorada con mayor sutileza dramática. La composición final de Bluff apuesta por una resolución que no es completamente satisfactoria ni completamente trágica, lo que constituye su elección más honesta. Hercel derrota a Connor, pero el film no permite que ese triunfo se celebre sin sombras. La mujer que sobrevive no es exactamente la misma que comenzó la película, y el film tiene la honestidad de reconocerlo. La última escena, que el propio RogerEbert.com señala como una promesa de secuela porque, por supuesto, así es, plantea un horizonte abierto que puede interpretarse como continuidad comercial o como el reconocimiento de que la historia de Hercel Boden es demasiado grande para un solo film. El montaje final de Bluff, con una duración de 103 minutos, sugiere que varias secuencias fueron comprimidas o eliminadas durante el proceso de postproducción. Según fuentes de producción, la primera versión del corte del director excedía las 2 horas, lo que implicaría aproximadamente 20 minutos de material eliminado. Aunque no se han hecho públicos los detalles de esas escenas eliminadas, la estructura narrativa actual presenta algunas discontinuidades, particularmente en la historia de los habitantes de la isla que desaparecen del relato durante el asedio, sugiriendo que subtramas de la comunidad local fueron sacrificadas en el corte final para mantener el ritmo del thriller de supervivencia. La versión extendida, si algún día llega a distribuirse, probablemente revele una dimensión comunitaria del relato que el montaje actual apenas sugiere. Hercel Boden, a quien su pasado nombra Bloody Mary, es uno de los personajes femeninos más densamente contradictorios del cine de acción reciente. No porque el guión la trate con especial sofisticación literaria, sino porque la confluencia de lo que representa históricamente, una mujer caribeña que ejerció el poder en un mundo dominado por hombres blancos, y lo que vive dramáticamente, una madre que debe recuperar la violencia que suprimió para salvar a quienes ama, produce una tensión genuinamente significativa. Chopra Jonas la construye desde la corporalidad. Meses de entrenamiento en esgrima histórica, en combate cuerpo a cuerpo y en las técnicas de fabricación de trampas con materiales cotidianos dan a la actuación una credibilidad física que el guión a veces no alcanza a nivel verbal. La función ideológica de Hercel dentro del film es la de demostrar que la identidad no es acumulativa sino estratificada. Debajo de la madre y esposa existe la pirata, y debajo de la pirata existen capas aún más profundas que el relato apenas vislumbra. Cuando Frank Flowers describe a su personaje como pura emoción en contraposición a la frialdad calculada de Connor, revela una concepción que es simultáneamente su mayor acierto y su mayor limitación. Hercel está dotada de una interioridad emocional genuina, pero esa interioridad tiende a expresarse más en la acción que en el diálogo. Es un personaje que piensa con el cuerpo, lo que es cinematográficamente honesto pero dramáticamente desafiante. Las contradicciones internas de Hercel son el motor más poderoso del relato. Ha renunciado a la violencia, pero el film nos muestra desde la primera secuencia que nunca ha dejado de prepararse para ejercerla. La distribución de la casa, los objetos cotidianos que pueden convertirse en armas, los caminos de escape que conoce de memoria, todo revela a una mujer que sabe que la paz que construyó es provisional. Esta contradicción, entre la voluntad de olvidar y la imposibilidad de desarmarse, es la más interesante del personaje porque no se resuelve con el final. Hercel gana, pero el precio de esa victoria es la confirmación de que nunca fue quien pretendía ser. La pregunta que el film deja abierta, ¿puede ser una madre quien ha hecho lo que ella ha hecho?, es la más honestamente sin respuesta. La dinámica psicológica de Hercel a lo largo del film describe una regresión que es también un progreso. Comienza en una posición de control frágil, de normalidad construida con esfuerzo, y la crisis la despoja sistemáticamente de esa construcción hasta revelar la estructura anterior. La guerrera, la sobreviviente, la pirata. Pero la Bloody Mary que emerge al final no es idéntica a la que fue. Ha integrado lo que construyó, la maternidad, el amor, la comunidad, como razones para la violencia en lugar de como sustitutos de ella. Esta evolución, del individuo que pelea por sí mismo al individuo que pelea por otros, es el arco emocional más convencional del film pero también el más universalmente comprensible. El Capitán Connor encarna una de las funciones dramáticas más antiguas del género de aventuras. El maestro que se convierte en obstáculo.
Su relación con Ercel no es simplemente adversarial, es la relación distorsionada entre el que tiene el poder de nombrar y la que fue nombrada, entre el que creyó poseerla y la que escapó de esa posesión. Karl Urban lo interpreta con una economía gestual que algunos críticos han interpretado como indiferencia, pero que funciona dramáticamente como contrapunto a la intensidad física de Chopra Jonas. Connor es frío donde Ercel es ardiente, calculado donde ella es instintiva, al menos hasta que el final invierte esa polaridad. La frase que da título a la reflexión del director, Connor se convierte en vulnerable mientras ella se vuelve fría y táctica, describe el corazón del film. La función filosófica de Connor en el relato es la de espejo deformante. Le muestra a Ercel quién era antes, pero también quién podría volver a ser si no encuentra un principio organizador más allá de la violencia. Su motivación, recuperar el oro que cree suyo y vengarse de quien lo traicionó, es deliberadamente reducida. Connor no tiene el drama interior de Ercel porque no necesita tenerlo. Es una fuerza de la historia, una materialización del pasado como amenaza, y su derrota significa no solo la supervivencia de la familia Boden sino la posibilidad de que el presente no esté condenado a repetir el pasado. Los personajes secundarios de The Bluff cumplen funciones temáticas claras aunque su desarrollo individual es irregular. Th. Boden, interpretado por Ismael Cruz Córdoba, es el marido que ignora la historia de su esposa pero la ama incondicionalmente, lo que lo convierte en representación de la posibilidad de ser amada sin ser conocida. Su ignorancia inicial no es estúpida sino conmovedora. Eligió amar a una persona, no a un historial. Su transformación cuando descubre la verdad, dentro de los límites que el metraje le permite, articula la pregunta de si el amor puede sobrevivir al conocimiento completo del otro. Elizabeth Boden, la cuñada interpretada por Safia Wackley-Green, es la testigo joven que aprende a lo largo del asedio que la fortaleza no tiene el aspecto que la sociedad asigna a las mujeres. Lee, el segundo de a bordo de Connor interpretado por Temuera Morrison, es el personaje secundario más sorprendente del reparto. Varios críticos, incluido el propio IMDb, señalan que Morrison invierte más energía en su personaje que Urban en el suyo, lo que produce una asimetría interesante. El hombre de confianza resulta más tridimensional que el capitán. Lee no es simplemente un ejecutor, hay en él indicios de una lealtad basada no en el miedo sino en una deuda no especificada, lo que lo convierte en el personaje con mayor potencial de desarrollo en una hipotética secuela. La presencia de Morrison, icono de la cultura maorí a través de 11 Were Warriors y de la franquicia Star Wars, añade una capa de resonancia cultural al elenco que el film no siempre sabe explotar. Isaac, el hijo de Ercel interpretado por Vedante Naidoo, funciona como catalizador emocional antes que como personaje desarrollado, lo que es dramáticamente legítimo en un thriller de asedio donde la tensión requiere que los vulnerables permanezcan vulnerables. Sin embargo, algunas de sus escenas con su madre alcanzan una intensidad genuina, particularmente aquellas en que Ercel le enseña, con una naturalidad que asusta, cómo sobrevivir. La transmisión de conocimiento peligroso de madre a hijo, la herencia de la violencia como herramienta de supervivencia, es uno de los subtemas más incómodos y ricos del film. La evolución de las relaciones a lo largo del film describe un proceso de revelación mutua que va en direcciones opuestas. Mientras la relación entre Ercel y Th. se profundiza a través del conocimiento de la verdad, la relación entre Ercel y Connor se agota. Lo que comenzó como una jerarquía de poder se invierte hasta el punto de que es Connor quien queda expuesto, vulnerable, desprovisto de la frialdad que lo definía. La relación más inesperadamente sugerente es la que existe entre Ercel y la comunidad de Caimán Brac, cuyos habitantes desaparecen del relato durante el asedio. Esa ausencia, ese silencio comunitario frente a la violencia, dice algo sobre el aislamiento de quienes fueron poderosos y ahora intentan vivir entre quienes no conocen su historia. La gramática visual de The Bluff fue diseñada por el director de fotografía Greg Baldi en colaboración estrecha con Flowers, con la intención declarada de evitar el barroquismo digital que caracteriza buena parte del cine de aventuras contemporáneo. Rodado en un formato anamórfico de 2:39 y 1 segundo, el film aprovecha la relación de aspecto para construir planos de horizontalidad extendida que acentúan el espacio natural, la inmensidad del acantilado, la extensión del agua, la apertura de la selva, contra la que los cuerpos humanos se recortan con una fragilidad que contrasta con la ferocidad de sus acciones. Esta elección compositiva no es solo estética. Es filosófica.
Los acantilados del Bluff, los que dan nombre al film, no son decorados, son una metáfora física del precipicio moral sobre el que vive Hercel. La composición de los planos obedece a una jerarquía de información que prioriza el cuerpo sobre el rostro. En las secuencias de acción, Baldi y Flowers optan por encuadres que incluyan las extremidades, que muestren el esfuerzo físico completo, que hagan visible la consecuencia táctica de cada movimiento. Esta decisión tiene su origen, según el director, en la investigación histórica que realizó junto a Chopra Jonas en las Islas Caimán. Entrevistaron a ancianos relacionados con familias piratas históricas, aprendieron cómo se fabricaban armas con los materiales disponibles, qué gestos cotidianos podían convertirse en mortales. El resultado es una corporalidad de la violencia que se percibe como auténtica, ganada, no como exhibición coreografiada. Los planos más cuidadosamente construidos del film son, paradójicamente, los más estáticos. Aquellos en que Hercel observa, evalúa, decide. Flowers ha señalado que en esas pausas de contemplación quería que el espectador compartiera el proceso cognitivo de la heroína, la lectura del entorno como campo de batalla, la transformación de cada objeto doméstico en arma potencial. Estos planos de transición entre la observación y la acción constituyen el mejor lenguaje visual del film. Revelan la inteligencia estratégica del personaje con más economía y eficacia que cualquier diálogo explicativo. La paleta cromática de The Bluff establece una dicotomía semántica entre el verde exuberante del exterior y la penumbra dorada de los interiores. La vegetación del Caribe, reproducida con fidelidad por los paisajes costeros de Queensland, es un verde casi violento, un verde que tiene la densidad de lo selvático y lo no domesticado. Ese verde rodea constantemente el hogar de los Boden, lo presiona, lo recuerda que la naturaleza no está domada sino contenida. Cuando la violencia irrumpe, esa naturaleza no cede, al contrario, se convierte en aliada de Hercel, que conoce sus entresijos y sabe utilizarlos. El trabajo con la luz contrasta deliberadamente los espacios de control y los de azar. Los interiores de la casa Boden tienen una iluminación cálida que el director de fotografía Baldi ha descrito como la luz de lo que se quiere preservar. Amarillos ocres, ámbar tamizado, las llamas de velas y antorchas que funcionan al mismo tiempo como fuente de luz diegética y como símbolo de la fragilidad de lo construido. Los exteriores, especialmente durante el ataque, están bañados en una luz dura y lateral que aplana las sombras y no concede descanso visual. Es la luz de lo impredecible, de la amenaza que no da tregua. La cámara de The Bluff prefiere el movimiento funcional sobre el movimiento retórico. No hay grandes grúas ni drones exhibicionistas, en cambio, la cámara adopta con frecuencia una posición próxima a la altura de los hombros del personaje, acompañando su desplazamiento con fluidez pero sin el nerviosismo del found footage ni la distancia del plano general fijo. Esta elección genera una familiaridad física con el espacio del asedio que el espectador experimenta casi como propio. La secuencia de acción más celebrada del film, la toma larga del asalto inicial a la casa, fue ejecutada con una complejidad logística considerable en términos de coreografía de stunt, aunque algunos críticos, incluido el de rogerebert.com, señalan que carece de la elegancia formal que distingue los grandes planos secuencia del género. La óptica elegida para las secuencias de combate tiende a lentes de distancia focal más corta, lo que comprime la perspectiva y hace que los cuerpos en conflicto parezcan más próximos de lo que están. Esta compresión espacial produce una sensación de claustrofobia incluso en exteriores, reforzando la idea de que no hay escape posible del asedio. Para los planos contemplativos, especialmente los que muestran el acantilado y el mar, se emplearon lentes con mayor distancia focal que acentúan la lejanía y la grandiosidad del paisaje. El hogar como espacio cerrado, el mundo como espacio sin límites, y entre ambos la figura de Hercel que intenta conciliar lo irreconciliable. El montaje de The Bluff sigue una lógica de continuidad clásica que en los momentos de acción se fragmenta en cortes más cortos sin llegar nunca a la hiperestimulación del action editing contemporáneo. El editor optó por soluciones de montaje que mantienen la orientación espacial del espectador incluso en las secuencias más caóticas, lo que es un logro técnico en un film rodado con múltiples cámaras simultáneas. La decisión de mostrar la violencia de sus consecuencias físicas, las heridas que no desaparecen, el agotamiento que se acumula, impone al montaje un ritmo que no puede falsear con rapidez de cortes lo que los cuerpos muestran con lentitud. Las elipsis temporales, escasas pero significativas, se producen siempre durante los momentos de mayor trauma de Hercel.
El film no muestra ciertos actos de violencia extrema, corta antes de ellos y retoma después, cuando la consecuencia ya es visible. Esta estrategia de elipsis emocional tiene dos efectos simultáneos. Respeta la integridad del personaje en sus momentos de mayor vulnerabilidad y permite al espectador completar el espacio en blanco con su propia imaginación, que siempre es más poderosa que cualquier representación explícita. Es uno de los gestos más inteligentes de un montaje que por lo demás sigue caminos convencionales. El ritmo del film oscila entre periodos de tensión mantenida y explosiones de violencia que llegan más pronto de lo esperado. Los momentos de silencio, que Flowers utiliza deliberadamente como herramienta dramática antes de cada estallido de acción, tienen una duración precisa. Ni tan largos que el espectador se relaje completamente, ni tan cortos que la transición parezca abrupta. Esta gestión del ritmo, la más refinada del film desde el punto de vista formal, revela a un director que piensa en términos musicales. La violencia es ritmo acelerado, la contemplación es pausa, y la relación entre ambos determina la respiración emocional del espectador. La partitura de Henry Jackman, compositor conocido por su trabajo en franchises de acción de alto presupuesto como Captain America y los primeros filmes del MCU, afronta el doble desafío de ambientar el siglo XIX caribeño mientras mantiene la tensión del thriller contemporáneo. La solución que Jackman adoptó fue construir la música sobre una base de instrumentos de época, cuerdas y percusión de resonancia étnica caribeña, sobre la que se superponen capas de tensión armónica de diseño más moderno. Esta estratificación temporal de la música refleja estructuralmente la estratificación temporal del personaje. Los ritmos del siglo XIX bajo la urgencia del presente. Los motivos musicales principales del film son dos. El de Herschel como madre, que el propio Flowers escribió como canción de cuna y que Chopra Jonas interpreta ella misma en el film, Herschel's Lullaby, y el de Connor, construido sobre una progresión armónica que no resuelve nunca, que siempre parece a punto de llegar a un acuerdo que nunca llega. La contraposición de estos dos motivos a lo largo del film describe la evolución de la relación entre los personajes mejor que muchas líneas de diálogo. Cuando el motivo de Herschel aparece en la orquestación de Connor, en el tercio final del relato, señala la inversión de la relación de poder que el director ha descrito verbalmente en entrevistas. Las estructuras de audio que se repiten a lo largo del film tienen la función de orientar al espectador en el espacio del asedio. El sonido del mar, constante en la banda sonora desde el comienzo, actúa como horizonte sonoro que recuerda el contexto histórico y geográfico del relato pero también como metáfora de lo que está más allá del hogar. El mundo del que Herschel vino y al que se niega a regresar. El sonido de los pasos sobre la madera de la casa, trabajado con un detalle microacústico que contrasta con la grandilocuencia de la partitura orquestal, funciona como código de tensión. Cada crujido puede ser el paso de un enemigo o el de un familiar. El trabajo de diseño sonoro privilegia la autenticidad de los sonidos de combate preindustrial. El filo del metal, el impacto contundente de los objetos pesados, el entorno natural que no cede ante la violencia humana. Esta insistencia en los sonidos físicamente plausibles tiene el efecto de aumentar el impacto de la violencia más que cualquier amplificación dramática convencional. El contraste más llamativo del film, señalado por varios críticos de sonido, se produce cuando la nana de Herschel, una melodía de delicada vulnerabilidad, aparece entretejida con los sonidos de la violencia que ella misma está infligiendo. La madre y la guerrera compartiendo el mismo espacio sonoro sin que ninguna anule a la otra. El nivel filosófico más fundamental de The Bluff interroga la posibilidad de la reinvención identitaria. ¿Puede una persona ser verdaderamente distinta de quien fue, o la identidad pasada persiste como estructura profunda que la crisis siempre revela? La respuesta del film es matizada. Herschel no puede negar quién fue, pero tampoco está condenada a hacerlo. Lo que el asedio demuestra es que su pasado como pirata, su expertise en la violencia, no es una mancha moral sino una herramienta que puede emplearse al servicio de valores distintos. La Bloody Mary que golpea con una concha de caracol la cabeza de un pirata no es la misma que cuando pirata era ella misma la agresora, es la misma habilidad al servicio de una ética distinta. La segunda capa filosófica del film es la de la escritura de la historia. Frank Flowers ha señalado en múltiples entrevistas que quería contar la historia de alguien que la historia oficial no cuenta. Herschel Boden es ficción, pero su tipo social, el de la mujer caribeña activa en las redes de piratería y comercio del siglo XIX,
es históricamente documentado. El film reivindica la existencia de esas figuras sin necesidad de hacerlas heroicas en sentido convencional. Herschel fue también una persona violenta, parte de un sistema de explotación. Que haya elegido construir algo diferente no borra lo que fue, lo complejiza. La dimensión filosófica más incómoda del film, y la menos resuelta, es la de la violencia como herencia. Cuando Herschel enseña a Isaac a sobrevivir, cuando el niño aprende de forma acelerada y traumática que el mundo puede ser un lugar donde se matan personas, el film plantea sin responder la pregunta de qué se le transmite a un hijo en esa transmisión. No solo habilidades de supervivencia. También una visión del mundo donde la violencia es siempre una posibilidad latente. El film no juzga a Herschel por esto, lo que puede interpretarse como comprensión o como evasión, según la postura del espectador. Las lecturas políticas de Deblav son múltiples y no siempre compatibles entre sí. La más obvia es la feminista. Una mujer que recupera su capacidad de acción y violencia en un mundo que la quería pasiva y doméstica. Pero hay lecturas poscoloniales igualmente pertinentes. Herschel es una mujer de color en el Caribe colonial, y su victoria sobre Connor, un hombre blanco de autoridad, tiene resonancias que el film no subraya pero tampoco suprime. La elección de 1846 como año de la historia, justo cuando el Imperio Británico consolidaba su control sobre las estructuras caribeñas, convierte el asedio de Cayman Brac en una alegoría del colonialismo que se impone sobre comunidades que intentan reconstruir sus vidas. La ética de la violencia es el problema social más directo que el film plantea. El rating R, que la producción obtuvo por la intensidad de su violencia, no es solo una clasificación comercial sino una declaración artística. Esta no es una historia que suavice las consecuencias de la acción, que haga de la violencia algo limpio o excitante sin costo. Cada acto de violencia de Herschel deja rastro en su cara, en su postura, en sus silencios. El film propone una ética del coste. La violencia defensiva es legítima, pero no es gratuita ni sin precio. Esta propuesta ética, más reflexiva que la mayoría de los thrillers de acción, es probablemente la contribución más duradera de Deblav al género. El símbolo más poderoso del film es, literalmente, su título. Deblav, el acantilado de piedra caliza de más de 140 pies de altura que atraviesa Cayman Brac de extremo a extremo. En el film, ese acantilado funciona como horizonte constante de la narración, el límite entre la isla habitada y el precipicio al vacío. Pero Bluff tiene también una acepción en inglés que el título activa deliberadamente. Un engaño, una fanfarronada, la práctica de fingir una fortaleza que no se tiene para intimidar al adversario. Herschel ha construido su vida entera sobre ese segundo significado. Finge ser quien no es para sobrevivir, finge haber olvidado quién fue para poder vivir. El film pregunta, a través de su título, cuánto tiempo puede mantenerse ese engaño antes de que la verdad del acantilado, literal o metafórico, se imponga. La concha de caracol que Herschel usa como arma en la secuencia inicial es el objeto con mayor densidad simbólica del film. Es un objeto del mundo doméstico, de la playa, de la vida cotidiana caribeña, convertido en arma mortal con una brutalidad que desafía las expectativas del espectador. Pero la concha de caracol tiene también resonancias culturales específicas en el mundo caribeño. Los caracoles fueron usados como instrumentos de comunicación entre comunidades, como señales de alarma, como objetos rituales. Que Herschel use ese símbolo de comunicación comunitaria para golpear al adversario invierte su función. De instrumento de unión a instrumento de separación, de herramienta de comunidad a herramienta de supervivencia individual. Las rimas visuales que construye el film a lo largo de sus 103 minutos son su recurso formal más coherente. La imagen de Herschel mirando el mar al comienzo y al final del film describe un arco completo. En la primera imagen, el mar es el pasado que quedó atrás en la última, es un horizonte que incluye ese pasado pero apunta hacia otra dirección. La imagen de las manos, que aparece repetidamente, primero cocinando, luego peleando, finalmente sosteniendo a su hijo, describe la misma capacidad aplicada a funciones radicalmente distintas. Las manos como instrumento de lo que uno elige ser. La ambigüedad del desenlace de Deblav es su elección más intelectualmente honesta. Herschel no puede regresar a ser quien era antes del asedio, pero tampoco puede pretender que el asedio no sucedió. La pregunta que el film deja flotando,
¿Puede su familia asimilar la Ercel que han conocido durante las últimas horas? No tiene respuesta porque no es cinematográfica sino vital. El gesto final del film hacia una secuela no cierra esa pregunta. La aplaza, la proyecta hacia un futuro donde las consecuencias de lo visto tendrán que articularse en el lenguaje del orden cotidiano, que es el lenguaje más difícil de todos. Los significados abiertos del final se multiplican según la posición del espectador. Para quien leyó el film como thriller de acción, el final es una victoria satisfactoria. Para quien lo leyó como drama de identidad, el final es una apertura incómoda. Ercel ha ganado, pero la Bloody Mary que hubo en ella también ha ganado, y no está claro que ambas victorias sean compatibles. Para quien lo leyó como alegoría política, el final sugiere que las comunidades que han sufrido violencia no pueden simplemente volver a la normalidad después de ella. La normalidad es ahora otra cosa, construida sobre la memoria del asedio. The Bluff tuvo su premiere mundial el 17 de febrero de 2026 en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, uno de los templos más simbólicos del imaginario cinematográfico norteamericano. La elección de este venue no fue inocente. Es el espacio donde las estrellas dejan sus huellas en el cemento, literalmente, y donde la historia de Hollywood se materializa en forma de turismo cultural. Para un film que reclama la visibilidad de las historias caribeñas y de las mujeres de color en el cine de acción, estrenar en ese espacio tiene algo de gesto reivindicativo y algo de integración al sistema que se pretende desafiar. El estreno contó con la presencia de Priyanka Chopra Jonas y Karl Urban, y generó cobertura mediática significativa aunque sin el frenesí propio de los grandes lanzamientos de franquicia. La reacción del público general durante las primeras horas de disponibilidad en Prime Video, el 25 de febrero de 2026, fue más entusiasta que la de los críticos profesionales. En IMDb, la película recibió una valoración de 6,0/10, mientras que en Rotten Tomatoes los críticos le otorgaron un 68% de aprobación frente a un índice de audiencia considerablemente más positivo. Esta brecha entre la recepción crítica y popular es reveladora. El público que buscaba entretenimiento de acción con una protagonista femenina convincente encontró exactamente lo que buscaba. Los críticos que esperaban rigor formal o complejidad narrativa se encontraron con una película que promete más de lo que cumple en esos terrenos. El discurso crítico sobre The Bluff ha sido marcado por una tensión entre reconocimiento y decepción que el propio film parece anticipar. El crítico de RogerEbert.com lo describió como una película B de corazón pese a su sobreproducción y subdesarrollo, señalando que tanto Chopra Jonas como Urban demuestran que pueden actuar cuando se les permite, pero que se les confina con demasiada frecuencia a diálogos desesperados por agradar. Rotten Tomatoes recoge alabanzas que destacan la actuación de Chopra Jonas como la voz de la empresa caótica y la describe como un ejemplo de nostalgismo de calidad, señalando que el umbral entre lo emocionante y lo ridículo nunca ha sido tan fino. Esta oscilación entre el placer y la reserva intelectual define el tono dominante de la recepción especializada. La trayectoria de distribución de The Bluff es el espejo de las nuevas lógicas del mercado audiovisual. Lanzado simultáneamente en más de 240 países y territorios a través de Prime Video, el film alcanzó en sus primeras 72 horas una audiencia global que ningún estreno cinematográfico convencional podría haber concentrado en ese periodo. La decisión de Amazon de no divulgar cifras de visionado, práctica habitual en la plataforma, hace imposible verificar el impacto real, pero los indicadores secundarios, discusión en redes sociales, búsquedas en Google, menciones en medios internacionales, sugieren que el film encontró un público amplio especialmente en Asia del Sur, donde la presencia de Chopra Jonas tiene un peso cultural y comercial extraordinario. La ausencia de premios en el horizonte inmediato del film no es sorprendente dado su posicionamiento como entretenimiento de acción en lugar de drama de autor, pero el trabajo de Chopra Jonas ha recibido reconocimientos informales de la comunidad de actrices de acción y de parte de la prensa especializada en representación de género en el cine. Algunos críticos han señalado que si el mismo nivel de entrega física se hubiera aplicado a un proyecto de mayor ambición formal, la actuación habría merecido consideración para premios importantes. Esta idea, la del talento empleado en un vehículo por debajo de su potencial, es el subtexto de buena parte de la recepción crítica. La influencia de The Bluff sobre el género del cine de acción histórico con protagonismo femenino será difícil de aislar del impacto combinado de todos los films similares que se han producido en los últimos años. Sin embargo, hay elementos que el film contribuye de forma más específica.
La insistencia en la corporalidad auténtica de la heroína, rechazando los suplementos digitales de la acción fantástica, la elección de un marco histórico no anglosajón como espacio central de la narración y la formulación del hogar como campo de batalla político donde se decide quién tiene el derecho de definir la identidad de las mujeres. Estos tres elementos, independientemente de las limitaciones del film, apuntan hacia una evolución del género que merece atención sostenida. El impacto del film sobre el cine caribeño es potencialmente más duradero que su impacto sobre el mainstream de Hollywood. Que una producción de esta envergadura, con este nivel de inversión y distribución global, sitúe el Caribe del siglo XIX como espacio de historia y no simplemente como escenario exótico, abre posibilidades narrativas que otros cineastas caribeños pueden explorar con mayor libertad artística. Frank Flowers, como presidente de la Cayman Islands Film Commission, tiene el poder institucional para convertir este momento en un catalizador de largo plazo para la industria cinematográfica regional. En la filmografía de Frank E. Flowers, The Bluff ocupa el lugar paradójico del mayor triunfo y el mayor reto simultáneamente. Es su mayor producción en términos de presupuesto y distribución, su regreso a la dirección después de más de 2 décadas de trabajo como guionista, y el film más directamente conectado con su identidad cultural caribeña. Pero también es el film en que la tensión entre sus ambiciones artísticas y las exigencias industriales del action thriller de plataforma se hace más visible. Flowers ha demostrado con The Bluff que puede manejar una producción compleja, que conoce los códigos del género y que tiene una visión genuina del espacio cultural que habita. Lo que la película no termina de resolver es si esa visión puede articularse plenamente dentro de los límites de la fórmula. Para comprender el lugar de The Bluff en la carrera de Flowers hay que considerar el arco que va desde Haven, 2004, hasta aquí. En ambos films, el Caribe es el espacio donde la violencia y la identidad se negocian en condiciones extremas. En ambos, los personajes están atrapados entre lo que fueron y lo que desean ser. La diferencia fundamental es el marco industrial. Haven era una producción independiente con ambiciones de autor. The Bluff es un producto industrial con aspiraciones de autor que no siempre puede realizarlas. Esta tensión, entre el cineasta personal y el artesano de Hollywood, es la que da al film su fisonomía particular y contradictoria. La percepción de The Bluff ha cambiado perceptiblemente en las primeras semanas de su existencia. Lo que las reseñas del estreno presentaban como un entertaining guilty pleasure fue ganando, en la conversación de los espectadores, una dimensión más rica. La de un film que piensa más de lo que muestra y que esconde debajo de su superficie de acción una reflexión genuina sobre identidad, género e historia. Esta revalorización, aún incipiente, sugiere que la película tiene una vida más larga que la que el ciclo de noticias de su estreno podría sugerir. La conversación en torno al film ha evolucionado también en términos de su interpretación de la figura de la mujer pirata como figura histórica real. Priyanka Chopra Jonas reveló que cuando empezó a trabajar en el proyecto creyó que las mujeres piratas del Caribe eran una fantasía literaria, y que su investigación la sorprendió al confirmar su existencia histórica documentada. Esta dimensión de recuperación histórica, que el film aborda de forma lateralizada y no siempre con la profundidad que merece, ha generado una conversación paralela sobre la historia del Caribe que trasciende la crítica cinematográfica. La actualidad de The Bluff en 2026 trasciende su función de entretenimiento. En un momento en que los debates sobre representación, sobre quién tiene derecho a contar qué historias y desde qué posición, son más urgentes e irresolubles que nunca, el film propone un modelo imperfecto pero genuino. Un cineasta caribeño que cuenta una historia caribeña con recursos industriales de Hollywood, con una actriz de origen indio como protagonista de una mujer de identidad ambigua en el Caribe colonial, con productores que vienen del superhéroe más comercial de la historia del cine. Esta coalición de identidades y poderes, contradictoria y productiva a la vez, es en sí misma una declaración sobre cómo funciona la representación en el mundo real. El diálogo de The Bluff con la contemporaneidad más inmediata es el de la pregunta sobre la violencia femenina como acto político. En un momento en que el debate público oscila entre la celebración de las heroínas de acción y la incomodidad ante la violencia que esas heroínas ejercen, el film no ofrece consuelo fácil. Ercel Bodden mata con eficiencia y sin remordimiento durante la mayor parte del film, y el espectador es invitado a identificarse con ella mientras lo hace. Esta invitación a la complicidad, a compartir la perspectiva de alguien que ejerce violencia por razones que podemos comprender aunque no siempre justificar,
es el gesto más radicalmente contemporáneo de una película que en su superficie parece anclada en el pasado.